La importancia de los muros. Justo ahora que se cayó el muro ahí del lado del lindero y el vecino intentó comenzar a hacer el muro, lo cual es un desastre porque o lo hace de mala gana o no sabe absolutamente nada, pero no lo va a seguir así, así que ya lo va a hacer de otra forma, esperemos. No lo vamos a dejar que lo haga si no va tampoco, para que se caiga a los 2 días. Pero los muros son importantes. Los muros hablan a veces de la seguridad. Los muros permiten o no permiten que un lugar sea vulnerable. Sin un muro parece más vulnerable el lugar a extraños, a visitas o lo que fuera, ¿no? Y acá estamos estudiando en el libro de Hechos lo que fue el inicio de la gran estructura, no por ladrillo físico, sino la gran estructura de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual hasta hoy día se ha preservado y ha llegado. Pero los inicios no fueron fáciles. Hubo mucho sacrificio de aquellos primeros creyentes, rompiendo un montón de prejuicios, un montón de enseñanzas cerradas, un montón de persecuciones, de rechazo de algo que era absolutamente nuevo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo en el libro de Hechos, aquí ya empezamos a avanzar un poquito, las iglesias instalándose en las diferentes ciudades con sus problemas, con sus necesidades. Pero Pablo, vamos a ver en esta ocasión que nos toca en esta mañana, cómo vio necesario recimentar algún cimiento y fortificar algún otro o reedificar algún otro cimiento, ¿no? Podría decir que una iglesia realmente somos aquellos que la componemos. Si nuestras vidas no están bien aseguradas, firmes, contra la vulnerabilidad del pecado, del error y todo lo demás, yo podría decir que conforme a lo débil que sean nuestras vidas será la debilidad de la iglesia, y conforme a lo fuerte que sean las vidas de aquellos que la componen, será la fortaleza también de una iglesia. Aquí vamos a ir a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. El enemigo siempre ha soplado contra los muros de la iglesia a lo largo de toda la historia. Y vamos a ver qué son esos muros. El fundamento, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Los muros son la doctrina. Los muros son los trazos doctrinales y acertados conforme a la misma palabra de Dios. Y la iglesia, por ejemplo, por decir algo, allá por el año 300 después de Cristo, se vio grandemente vulnerada en su doctrina, lo cual vemos allí en Apocalipsis. No toda, pero el cristianismo en general dio lugar a lo que era la doctrina católica, el nacimiento de la Iglesia Católica por el año 300 después del Señor Jesucristo. No era una de la Iglesia porque siempre hubo un grupo que fue preservado a medio de todas las divergencias y ideologías que se levantaron en torno a lo que es el cristianismo. Allí en Hechos capítulo 18, versículo 24, ya dejamos lo que es Corinto, inicio de esa obra allí en Corinto, cuando Pablo venía un poco desanimado de Atenas, no había visto mucho fruto en Atenas, había dado un gran mensaje en base a su propio conocimiento, filosofía, a los atenienses, pero no había muchos logros así visuales, y llega allí a Corinto un poco más cabizbajo, débil en la carne, pero Dios le da a Priscila y Aquila este matrimonio que realmente siguen a ser muy importantes para animarla a él y apuntalar lo que es la obra en lo sucesivo. Pero llega acá, el capítulo 18, versículo 24, lo que es en Éfeso. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos a Apolos, con necesidad de edificar sus muros. Tenía una cimentación, tenía un conocimiento muy básico de lo que era el Mesías, el Señor Jesucristo. Conocía el bautismo de Juan, conocía lo que era el bautismo por arrepentimiento. El bautismo de Juan implicaba entre sus enseñanzas que el Mesías venía y tenían que estar preparados sus corazones. Llegó a entender a Apolos que Cristo, el Mesías, había venido, pero no le conocía. No conocía toda la doctrina de la resurrección, del poder de la resurrección, de las cosas venideras. No asociaba absolutamente todos los detalles de lo que implicaba a nivel mundial la obra del Señor Jesucristo y la regeneración, la justificación, la expiación. Pero tenía algo bueno este hombre, Apolos. Dice que era un varón elocuente. O sea, tenía una gran capacidad, lo que sería hoy un gran político, pero a nivel de las cosas espirituales. O sea, tenía una capacidad atrayente en su forma de hablar, de expresarse, que la gente quedaba impactada, impresionada. Por eso dice poderoso, pero no en la palabrería. Poderoso en las escrituras. ¿Qué escrituras tenían hasta aquel momento? ¿Tenían esta escritura? No, tenían Antiguo Testamento. Básicamente la ley de Moisés y algunos un poco más pudientes tenían acceso a lo que eran los rollos de los profetas también, los salmos. Los salmos eran más comunes en las sinagogas porque eran lectura habitual en la sinagoga, pero no todos tenían acceso a todas esas cosas. Pero este hombre sí, obviamente estaba preparado para todo aquello, entendía las verdades básicas del cristianismo. El Mesías vino, el Mesías ya vino, el Mesías anunciado por el profeta ya ha venido, pero no entendía todas las cosas. Dice en el versículo 26 que le oyeron Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Recuerdan? Un matrimonio que se allegó a Pablo en un tiempo de necesidad de Pablo. Y Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesita su obra en sus tiempos. A veces no son multitudes, son un matrimonio, una persona, dos, que simplemente aman, abrazan lo que es el Evangelio, la palabra de Dios y tienen ánimo para compartirlo. Dice que estos fueron y expusieron más exactamente la palabra de Dios a Apolos. Importante, colaboradores. Pablo ya viene de un gran empuje, sufrido un montón también, no bajó su empuje, no bajó su ánimo, pero ya no se veía en su carne con capacidad, se veía débil en la carne, pero animado igual en su espíritu. Pero acá ya en este momento comienzan a aparecer los colaboradores, aquellas personas necesarias dentro de la obra de Dios para ocupar lugares que obviamente Pablo no podía ocupar, o los líderes a veces no pueden ocupar en esos lugares, ¿no? Otra de las cosas buenas que vemos en Apolo, era elocuente, tenía mucha capacidad en las escrituras, él tenía un conocimiento que pensaba, este es lo correcto, esto lo es todo. No, él estaba abierto, dispuesto a escuchar. Escuchó, recibió todo aquello. Yo pienso a veces en el cristianismo hoy día. ¿Cuántos no son o no somos los cristianos que nos conformamos con aquello que ya hemos conocido? Decimos, ya conozco todo lo que necesito saber. Cuando no, en realidad no es así. Ni yo puedo decir que conozco todo lo que necesito saber, porque a veces hay formas experimentales de la palabra de Dios
que nos lleva toda la vida a aprenderlas y aún seguimos aprendiéndolas, aparte de otros detalles también. Pero a veces el cristiano se conforma y dice, lo que sé es lo que necesito para sobrevivir en lo que es un cristianismo de iglesia. Un cristianismo de iglesia. Pero a veces eso es orgullo, o es arrogancia, o es poco amor por el Señor Jesucristo y por nuestro Dios, que quiere que nosotros seamos perfectos. No perfectos para ponernos en un pedestal, sino para estar preparados para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Necesitamos crecer y tener esa docilidad para someternos a las enseñanzas de la misma palabra de Dios. En ese aspecto, a veces la inestabilidad de los propios cristianos recae en ese muro bajo, el muro de la doctrina, de la enseñanza a medias, con lo suficiente nada más para marcar una línea, para decir estoy acá parado, para decir esto es lo que creo, pero no mucho más para resguardar todo lo que es una vida. Un cristiano vulnerable en la doctrina lo será vulnerable en todas las áreas de su vida. Lo será vulnerable a las tentaciones, lo será vulnerable a equivocarse, al error. Todos erramos, todos nos equivocamos, pero cuanto más crecemos en la palabra de Dios, en su desarrollo, más vamos a ser apercibidos o molestados antes de equivocarnos, antes de errar, porque vamos a tener un muro. Vamos a poder saltarlo igual, cruzar por el otro lado, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, que si no tuviéramos ese muro allá adelante. No sé si todos oyeron hablar del caballo de Troya. Implicó la conquista, la caída de aquella gran ciudad que parecía inexpugnable, ¿no? Pero en el caballo de Troya se introdujo aquel pequeño ejército que después termina quemándolo todo. La flojera en nuestro amor por la precisión, por la exactitud, como dice acá, les pusieron más exactamente el camino de Dios. A veces cuando no queremos crecer en esa exactitud, esa flojera se convierte en un caballo de Troya, donde el enemigo puede introducir encubiertamente herejías que terminan destruyéndonos, o destruyendo la misma iglesia, destruyendo el propio amor por las cosas de Dios. Dice en el versículo 27 y 28, y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Apolo llega a ser después pastor o uno de los líderes en la iglesia de Corinto, uno de los más influyentes en aquel lugar de la iglesia de Corinto. Claro, cuando leemos 1 de Corintios, el primer capítulo dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ahí lo tienen, yo soy de Pedro o Cefas, decían algunos. Apolo llegó a ser de tan buen porte que tenía, de tan enérgico y elocuente en la enseñanza de la palabra de Dios, sin quererlo, sin buscarlo, llegó a ser más considerado que el mismo apóstol Pablo, que el mismo Pedro, dentro de la iglesia de Corinto, y fue causa de divisiones. Pero él no es que él lo buscaba ni lo quería. Es más, cuando se encuentra con Pablo después, más adelante, Pablo dice, vuelve a Corinto, y él no quería volver. Porque la gente lo estaba mirando a él y dice, yo no quiero eso. Yo quiero predicar de Cristo nada más. Pero no, ve, le dice Pablo, porque es necesario que sigas instruyéndole en aquel lugar, ¿no? Entonces, Apolo necesitaba en alguna manera edificar solamente un poquito más sus muros. Tenía un buen fundamento, una buena base, pero necesitaba edificarlos un poquito más. Cuando llegamos al capítulo 19, versículos 1 al 7, vamos a ver que aquí se necesitaba una recimentación total. Dice en el versículo 1 al 7, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas se profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Recimentación de estos 12 hombres allí en Éfeso. Podemos considerar al Evangelio incompleto como un adversario del cristianismo. Un Evangelio incompleto realmente se convierte en un gran obstáculo para la verdadera salvación, para el verdadero anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Porque si alguien se queda convencido de que ya conoció la verdad, de que se va al cielo, pero el Evangelio que ha tenido es incompleto, no es real, no es absolutamente bíblico, se puede ir convencido a golpear las puertas del cielo y allá escuchar la voz que diga, no te conozco. ¿Quién sos? Qué importante es un evangelio completo. Estos hombres, no se sabe quiénes eran un grupo de 12 que andarían juntos, predicando o lo que fuere. Tal vez eran, obviamente, tenían el bautismo de Juan, habían sido apercibidos por Juan el Bautista en su deseo de buscar a Dios, de esperar al Cristo venidero. Y salieron a predicar, se movían así, era un grupo valioso, pero que no tenía una buena cimentación. Y me gusta la pregunta del versículo 2, cuando dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una pregunta que se puede hacer de otra manera. ¿Naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? Es una pregunta realmente importante para hacerle a todo aquel que nos dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pregúntale, ¿naciste de nuevo? ¿Mora en ti el Espíritu Santo? Y la mayoría de veces ni sabe, ¿y qué es eso? ¿Nacer de nuevo? ¿El Espíritu Santo? No tengo nada que ver con los pentecostales. No tiene nada que ver. La Biblia dice que tenemos que recibir sí el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo hemos de recibir el Espíritu Santo? ¿Sabe que a mí me hicieron esa pregunta más o menos ya con 17 años? Yo estaba seguro de lo que creía y lo que predicaba y lo que enseñaba. Hasta que él me preguntó, ¿pero naciste de nuevo? Yo no le respondí en ese momento porque me pareció absurda la pregunta, como yo no voy a nacer de nuevo. Y sin embargo, después meditándolo, estudiando, dije, yo no he nacido de nuevo. Y fue ahí que después tuve que pedir mi rebautismo. Eso no es una pregunta a desestimar. ¿Naciste de nuevo? Pregúntela a ti mismo. ¿Cuándo naciste de nuevo? Los más chiquitos, los más grandes. ¿Cuándo naciste de nuevo tú? Esa pregunta puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Cuándo naciste de nuevo? Otra de las cosas que resaltamos en esa pregunta es esto. Dice acá, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creo. Cuando creo. No hay una instancia posterior a la salvación para recibir el Espíritu Santo. Es imposible. No hay una instancia posterior a la fe en Jesucristo para la salvación, para recibir el Espíritu Santo, porque el único que puede obrar la regeneración y la salvación es el Espíritu Santo. O sea, no puedo decir que soy salvo o he creído en Cristo como mi Salvador y no haber recibido el Espíritu Santo. Eso se da en el mismo momento, como dice en Efesios 1:13, habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído el Evangelio, recibido el Evangelio, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En el momento de oír y creer el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. También dice en 1 Corintios 12:13,
que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Eso habla del Espíritu Santo en nosotros, llevándonos a pertenecer a la familia de Dios a través de lo que es el nuevo nacimiento, ser parte del cuerpo mismo del Señor Jesucristo. Y lo otro que destaco en estos pocos versículos acá es que el bautismo de Juan el Bautista no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no a todos les puede quedar claro. He escuchado a algún predicador decir en su momento: los bautistas venimos de Juan el Bautista. Mentira. Los bautistas no pueden venir de Juan el Bautista porque Juan el Bautista no era cristiano. ¿Cómo que Juan el Bautista no era cristiano? Si es que preparó el camino para Cristo y bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Él dice: yo soy amigo del esposo. Él no es la novia. Juan el Bautista es uno de los últimos salvos antiguos testamentarios, de la antigua dispensación. No es parte de la iglesia Juan el Bautista. Muere antes que Jesucristo forme su iglesia. Es más, antes de que inicie realmente, cuando ya inicie el ministerio público, ya dice necesario que yo mengue y él crezca. Él tiene que desaparecer de escena. Es imposible que los bautistas vengan de Juan el Bautista porque en Juan el Bautista no inicia la iglesia. Hago esa aclaración solamente porque a veces el nombre confunde. Bautista, bautistas. Y acá aclara que el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo del cristiano. Aquellos hombres tuvieron que rebautizarse. Aquellos hombres, cuando recibieron el evangelio completo, tuvieron que sacar toda aquella cimentación que tenían y decir: bueno, era bueno aquello, pero tenemos que cimentarla en un Cristo resucitado. No en un Cristo venidero, sino en un Cristo ya venido y resucitado. Y ahí edifican sus vidas. Entonces, obviamente, tienen que volver a bautizarse. ¿Qué hacemos con aquellos que han sido bautizados con un evangelio incorrecto? Porque llegan a las iglesias gente que ha sido bautizada y en el momento de su bautismo no sabía lo que era la salvación, como me pasó a mí de chico. Yo no sabía lo que era la salvación y fui bautizado, tuve que ser rebautizado. U otros que quieren una salvación por obras y son bautizados. Esos tienen que ser rebautizados. No porque el bautismo infiera o confiera algún tipo de gracia especial que le cambie la vida de la persona. Es una obediencia, es un testimonio público. Y tengo que asegurarme de que mi testimonio público de salvación sea genuino. Entonces tengo que volver a hacerlo como le pasó a estos acá. Algunos consideran fanáticos a aquellos que rebautizan, a otros que vienen del error. Recuerdo haber leído, por ejemplo, Constitución Calvino, cuando él decía que como fue bautizado en la infancia no necesitaba ser bautizado más adelante, porque el bautismo era cuenta de cuando él creyera su bautismo. Y los bautistas que realmente lo llevaron a la fe a él, le dijeron: no, tienes que bautizarte de nuevo, y ahí rechazó ya a los bautistas y no quiso saber nada, e instala su propia esquema de doctrinas, ajustándolas un poco a lo que traía del catolicismo, le agrega algunos aspectos del evangelio, pero nunca llega a ser un cristianismo puro o real, lo que él llegó a promover, porque simplemente no quiso ser obediente a un paso en las Escrituras. Bautismo por inmersión. Lo que pasó en el versículo 6, cuando dice: y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. No lo vamos a desarrollar porque ya lo hemos explicado, lo que pasó con Cornelio, lo que pasó con los samaritanos y lo que pasa exclusivamente en este lugar de estos que sí conocían, sí amaban a Cristo, al Mesías, habrían llegado a entender que aquel Jesús era el Mesías, pero le faltaba ese conocimiento más profundo y exacto también, esa recimentación. Entonces no habían recibido ni siquiera el Espíritu Santo, estaban
como una burbuja flotando por ahí en un limbo, sin saber todo lo demás que había pasado desde la resurrección, Pentecostés, hasta este momento. Entonces fue necesario traerlos a lo que era realmente el cristianismo, y necesitaron una autenticación de su fe, y solamente sucede ahí en ese pasaje, en esos versículos del 1 al 6. Estaban como parados o expuestos. Yo pensaba en esto, los cristianos que solamente conocen algunas cositas del cristianismo, de la doctrina, de la Biblia, picotean ahí como pajaritos de primavera, los arbolitos los frutos que van creciendo, están expuestos a un 100% de error. Conociendo pocas cosas, están siempre expuestos a un 100% del error. Porque recordemos que el enemigo principal de nuestras almas es padre de mentira. Es engañador de oficio. Él inventó el engaño. Entonces, un huequito en el muro, un lugarcito sin ladrillos, Él se va a meter por ese lugar y puede dejarnos estancados o trancados en nuestro entendimiento, embotados en algún aspecto, en algún área de nuestra vida, sin posibilidad de seguir creciendo o mirando hacia adelante. Entonces, Apolo necesitó levantar un poquito más los muros. Estos 12 hombres en Éfeso necesitaron una recimentación para comenzar a crecer. Y por último, vamos a ver unos muros que se reparan. Allí en el versículo 8 al 10 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, creyeron la palabra del Señor Jesús. Hasta ahí. Aquí tenemos muros que necesitaban ser edificados con la doctrina. Ahora, hay un peligro cuando edificamos los muros doctrinales. Hay un peligro cuando miramos las exactitudes de la enseñanza, las exactitudes de las doctrinas para cercarnos. Por un lado quedamos protegidos, pero por otro lado quedamos separados. Y eso es una realidad, pero inevitable, porque los muros separan. Los muros doctrinales siempre van a hacer división con nuestro vecino, como un muro lindero hace división con el vecino. No significa que te llevas mal con el vecino. Lo saludas todos los días. Le das la mano: hola vecino, ¿cómo está? Pero hay un muro que dice: acá es esta propiedad y acá es tu propiedad. Los muros doctrinales también, lamentablemente, es lamentable, deberíamos todos creer la misma doctrina, deberíamos tener la misma palabra de Dios, deberíamos mirar de la misma manera, pero no es así, Y los muros doctrinales van a ser una separación, lo que no implica que deba faltar el amor para que los que están del otro lado del muro. Amamos a todos, nos llevamos bien con todos, pero va a haber una separación allí. ¿Por qué? Si no hay una separación, si no hubiera muro acá y el vecino fuera de acumular mucha mugre, las ratas pasarían como nada para acá. El muro a veces es necesario para cuidar lo que es la santidad o la justicia dentro de lo que Dios ha demandado, ¿no? Pero acá dice que Pablo, cuando rechazaron, dice, el camino, se endurecieron en sus corazones aquellos hombres, aquella gente, dice, se apartó de ellos y separó a sus discípulos. Estuvo con denuedo predicándoles, pero se rehusaron creer, blasfemaron ya prácticamente del camino y se endurecieron en sus corazones.
¿Saben que cuando alguien rechaza el Evangelio, rechaza la enseñanza o rechaza la instrucción, llega un momento que termina endureciéndose en su corazón? Ya no quiere saber más nada, porque aquella doctrina que quiere entrar, y como taladro, termina siendo para ellos, como dice en 2 Corintios, olor de muerte. Así que el Evangelio para unos es olor de vida para vida, pero para otros es olor de muerte para muerte. Para otros es algo que realmente golpea su conciencia, sus corazones, y no quieren escucharlo más. Prefieren escuchar, como decía también en Corintios, algunos medran falsificando la verdad. Prefieren escuchar una verdad falsificada que les haga sentir cómodos, bien, como decir yo creo en Dios, te felicito, vos vas al cielo. Si ustedes dicen a alguien que cree en Dios, ¿va a estar contento con ustedes? Si ustedes le llegan a decir a alguien que dice que cree en Dios, ustedes le preguntan, ¿pero nació de nuevo? ¿Está siendo fiel a Dios? Ya no le va a gustar mucho tu conversación, porque ya le estás poniendo demasiada presión sobre sus vidas. El Evangelio, la verdad, separa. Y podemos encontrar rechazo abierto. Podemos encontrar realmente oposición que hasta nos grite, que nos llega hasta odiar por la verdad expresada. Eso es una verdad, es una realidad que la sufrieron antes y la vamos a sufrir ahora. Pero no solamente separa doctrinalmente, separa también en comunión. Separó, dice, a sus discípulos y los alejó también de aquel lugar. Nos apartan del error, nos alejan de los que están en el error, pero lo que hace también la doctrina buena es nos aleja del pasado errado. No todos tenemos, a menos que hayamos nacido con esa capacidad de gracia, de creer y ya amar la palabra de chiquito y crecer así, todos hemos experimentado un crecimiento, un desarrollo, una santificación. Y a medida que crecemos, en la misma palabra de Dios, seguimos siendo santificados, desarrollados, más justos delante de Dios, en las formas prácticas, no de salvación. Entonces nos va alejando de un pecado, o de un pasado que podía incluir pecado. Más crecemos, más nos alejamos de las realidades, aquellas que vivíamos cuando no conocíamos a Dios. Eso hace también lo que es la sana doctrina. Les leo nada más para cerrarlo, pero dice en el versículos 11 en adelante, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé a quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia traían los libros y las quemaban delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué precioso todas estas cosas que leemos acá. O sea, experiencias maravillosas que no las vamos a desarrollar porque el domingo que viene vamos a ver específicamente qué sucedía en Éfeso
qué había de trasfondo cultural en aquella ciudad, porque era tan importante que Dios aquí, lo cual no había sucedido a veces en otras ciudades, como en Atenas, otras anteriores, que Dios hiciese demostraciones de poder por medio de la predicación del apóstol Pablo, sanando y curando, ¿no? ¿Por qué fue necesario específicamente en este lugar que se hiciese para autenticar aquel evangelio? Una ciudad entregada a lo que era la magia, a la diosa Afrodita, a todo lo que era el ocultismo. Era importante, tal era así que vieron que había este hombre, estos 7 hijos de tal Seba, que quisieron expulsar a un demonio. Y me causa gracia siempre esto, porque dice que fueron en el nombre de Jesús y los demonios le respondieron, pero a Jesús conozco. Y sí, ¿a quién es Pablo? ¿De quién predica? Pero ¿de quiénes son? Y aquel hombre con este demonio se abalanzó sobre estos 7, pudo más que los 7 y salieron allí heridos y desnudos. Da gracia pero tristeza al mismo tiempo. Da gracia y tristeza porque a veces me hace pensar en la ingenuidad de aquellos que con vidas que no saben nada de Dios, no saben nada, no tienen una vida cimentada en lo que es el nuevo nacimiento, en la doctrina, en nada, y a veces van queriendo expulsar demonios y hacer alardes de poderes espirituales que ni conocen. Un día nos va a agarrar un demonio de esos y le va a hacer bolsa. Porque los demonios tienen poder también. Es cierto que hoy día, después de la resurrección del Señor Jesucristo, no encontramos tantas manifestaciones visibles de poder porque visiblemente en la cruz del Calvario dice que fueron expuestas las huestes satánicas y derrotadas públicamente. Entonces no vemos tantas apariciones públicas de manifestaciones demoníacas. Podemos verlas tal vez en lugares donde específicamente se las busquen, como en el ocultismo, en la brujería, en países como el África o lugares así. Lo vemos acá en este caso porque aún estos eran personas vivas todavía, anteriores, ya nacidas anteriormente a la resurrección del Señor Jesucristo, como lo eran estas otras personas. Entonces todavía encontraban algunas de estas experiencias, pero ya estas experiencias hoy en día son muy puntuales. Algunos tuvo que buscarlas específicamente, buscarlas en algún grado del yoga, ¿no? de esas meditaciones en las cuales se entregan a posesiones demoníacas o cosas muy particulares. No las vamos a ver en la calle como las podíamos ver en estos tiempos, o en lugares así abiertos, públicos también, ¿no? Pero eso es un tema para otra ocasión, la demoniología. Pero lo que sí rescato acá, en el versículo 18 y 19, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Dice, daban cuenta de sus hechos, daban testimonio de lo que habían sido sus vidas, daban testimonio cómo habían recibido el Evangelio y habían entendido que lo que practicaban antes, lo que hacían, realmente iba en contra de Dios. Eso es precioso, porque estaban resaltando el abandono del pasado. Eso era, mas ya no lo soy. Pero al mismo tiempo se estaban alejando de toda mala influencia que pudiese en algún momento venir y golpear sus mentes, sus recuerdos, sus corazones y otra vez hacerlas retroceder hacia el pasado. Esas personas confesaban, y saben que cuando se predica verdaderamente la palabra de Dios en todo su consejo, la sana doctrina, las vidas son cambiadas. Las vidas son transformadas o, como les pasaba a los anteriores, no todas, ¿no? Les pasaba a los anteriores, la rechazan. O la rechazan absolutamente o la aceptan absolutamente cuando es la verdad absoluta.
Ahora, cuando es un evangelio diluido, uno puede tenerlo en la repisita y no pasa absolutamente nada. Pero cuando es absolutamente la verdad, con toda la exigencia de Dios y con toda la expresión de Dios, o se rechaza o se vive. Entonces genera ese dualismo allí, ¿no? Dice que trajeron los libros y los quemaron. Una ciudad que se practicaba mucho en la magia, incluso dentro de los habitantes llevaban en sí mismos unas tipo cartitas o pedacitos de papel en las solapas, en la ropa, en las túnicas, entre sus chalecos, como amuletos. Como eran muy supersticiosos en aquella ciudad de Éfeso, pero estaban los que realmente tenían libros de magia. Dice que trajeron afuera, dice, aquellos libros, aquellas cosas representantes del pasado y las quemaron. Las quemaron. Cuando leemos acá 50.000 piezas de plata, para ustedes no le da mucho, no le dice mucho ese dato, pero un salario básico diario era una pieza de plata. 50.000 salarios básicos, ¿cuánto sería eso hoy día? ¿Cuánto sería el salario básico un día? ¿Cuánto le pondrían un día de trabajo? A ver. Algo básico. 2.000 pesos, por decir algo. Puede ser. Hacer algo intermedio, ¿no? Hay más bajos y hay más altos. Pero por decir algo ahí medio en la llanura, de algo normal, 2.000. Multipliquen 50, a ver, los rápidos matemáticos como Lucas, 50.000 por 2.000. Te maté, Lucas. La cantidad de los ceros. 100 millones. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y ni digo de convertir a dólares, pues estamos hablando de casi 3 millones de dólares. Casi 3 millones de dólares. O sea, para que tengan una noción del valor de aquello de lo cual se despojaron y se desprendieron. O sea, hoy día los libros son caros, pero en aquellos tiempos que eran exclusivos, pero eran más caros todavía, ¿no? Entonces trajeron todo aquello que es representante de lo malo, sin importar su valor, y lo prendieron fuego. Eso es testimonio real de un cambio de vida. Lo que estoy dispuesto a dejar por la fe. Lo que estoy dispuesto a dejar por la fe realmente habla de una convicción de lo que es la misma verdad. Tenemos tales convicciones de nuestra fe para alejarnos de todo aquello que realmente pueda ser en nosotros una influencia para el error. ¿Tenemos tal convicción de hacerlo? De dejar aquello que de alguna manera pueda ser un obstáculo, un tropiezo, una ventana del pecado del día de mañana, o todavía nos gusta retenerlo porque tiene su precio, tiene su valor o tiene su historia. No hay nada en este mundo que pueda equipararse o valer siquiera un poquito comparado con aquello que nos está reservado en aquellas glorias eternas. Perder aquello que me obstaculiza para crecer en el camino de Dios es una gran ganancia. Es una gran ganancia, pero al mismo tiempo es liberador. Porque aquellas cosas que a veces atesoramos del pasado o guardamos como reliquias, como algo preciado, lo que fuere, como le pasó al pueblo de Israel cuando guardó en su enseres, cuando salieron de Egipto, diferentes artífices, cosas de plata, valiosas. Después todo aquello fue una tentación para construir un becerro de oro en el desierto. Tal vez algunos las agarraron pensando cuando entre en la tierra prometida voy a tener para poner mi negocio, para comprar las cosas, lo que fuere, para iniciar. Pero fue una tentación en la mitad del camino para la idolatría. A veces guardamos cosas del pasado que simplemente llegan a trancarnos cuando empezamos a caminar. Es necesario dejar el pasado atrás. Es necesario romper esa cadena. A veces es física, a veces es solamente mental, a veces es emocional, pero puede llegar a trancarnos. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, dice,
todo aquello del pasado lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo se contiene un asedio? ¿Cómo contenía una ciudad un asedio en la antigüedad? ¿Alguien sabe cómo la contenía al asedio? Con muros. ¿Con muros? ¿Con muros se contiene un asedio? Y cuando dice acá que tenemos peso del pecado y el pecado que nos asedia, el pecado siempre va a querer golpear nuestro corazón, entrar en nuestra mente. Pero cuando realmente nos fortalecemos en el conocimiento y la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, levantamos ese muro. No vamos a decir que no vamos a pecar nunca más, pero vamos a ponerle una tranca, vamos a poner un obstáculo para que realmente llegue a nuestras vidas. Necesitamos compromiso, como tuvieron estos hermanos acá en Éfeso cuando se convirtieron. Un compromiso real, un compromiso visible. Y lo único que te digo es las 3 R. No regular, deficiente, no. Revisa tu fe. Revisa tu fe. ¿Es suficiente lo que conoces? ¿Es suficiente? Revisa tu salvación. ¿Has nacido de nuevo? Y revisa lo que arrastras. Revisa lo que arrastras. ¿Estás dispuesto a dejar todo el pasado para crecer? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, por estos testimonios, por este desarrollo, por esta forma tan gráfica, preciosa que vemos cómo se desarrolló en la historia, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos miramos a nosotros y vemos también debilidades, vemos flaquezas, vemos necesidades, vemos muros en ruina, vemos necesidad de edificación. Oh Dios, ayúdanos a amar esta palabra, a entenderla, a atesorarla. Padre, sabemos que hay cosas que aún debemos de dejar, debemos de abandonar. Danos ese valor, ese coraje para amar realmente aquellas cosas celestiales, preciosas, poner nuestras miras en las cosas de arriba que no son perecederas. Padre, gracias te doy, oh Dios, por aquellos colaboradores como Priscila y Aquila que apuntalaron y ayudaron a Apolos y ayudaron en el ministerio del apóstol Pablo también, Señor. Padre, pedimos colaboradores aquí en la iglesia de San José. Necesitamos nuevas familias, nuevas almas, nuevos hermanos comprometidos para predicar, para llevar el evangelio, para abrir células, oh Dios, para llegar a los niños. Padre, necesitamos, oh Dios, ver tu obra, tu mano crecer, Señor, aquí en este lugar, pero necesitamos también nuestras vidas, Señor, recibir ese apuntalamiento, ese ánimo en la misma fe, Señor. Ayúdanos. Ayuda a nuestra fe, ayuda, Señor, a nuestro crecimiento. Lo pedimos en el nombre bendito y precioso del Señor Jesucristo. Amén.